Hola, vamos a repasar cómo hacer el capítulo 4. Para eso vamos a recordar algunos aspectos que habíamos visto en la anterior sesión presencial. En primer lugar, tengo que tener claro los objetivos de la investigación y la categoría. Como ustedes se dividieron por parejas, entonces tienen que tener impreso, ojalá, el objetivo y la categoría que le corresponden para que no pierdan el norte. Luego, sus compañeros y ustedes subieron al Drive los instrumentos, pero de una manera cruda. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo puedo manipular. No es que lo tengo que pegar tal cual en el trabajo, ¿verdad? Sino que puedo eliminar partes que están repetidas, puedo hacer diagramas, puedo hacer mapas conceptuales. Y voy a extraer en un tercer documento, como se los voy a mostrar ahora, la teoría que me sirve. Ya cuando tengo esos tres aspectos claros, objetivos, los instrumentos y la teoría que voy a utilizar, puedo empezar a analizar. Entonces, inicio describiendo el instrumento, le añado teoría y haga un análisis entre estos dos. Hay varias formas de hacerlo. Ahorita les voy a exponer algunas, como los ejemplos que también les había enviado con las tesis anteriores. A modo de recomendación, pero si ustedes encuentran alguna información que les sirva además de en el marco teórico, en estas categorías la agregan. Es nada más una recomendación. En la categoría 1 de metodología de la enseñanza de los estudios sociales, pueden utilizar esos cuatro aspectos que están reflejados en el capítulo 2. Pedagogía crítica, fases del pensamiento crítico, metacognición, indicadores del pensamiento crítico. En la categoría 2 de pensamiento crítico pueden utilizar estos otros aspectos que están también en el capítulo 2, obviamente el concepto de pensamiento crítico, ya que es la primera pregunta de la entrevista. Las competencias del siglo XXI, el rol del docente, el rol del profesorado. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Si a usted le corresponde realizar esta categoría, voy a tener un resumen del capítulo 2 de estos aspectos para tenerlos a la mano y los leo antes de empezar para ir identificando cuando estoy procesando los instrumentos qué aspectos voy a retomar de la teoría. Y de igual manera, aquí están las sugerencias para la tercera categoría, que es estrategias de mediación. Muy bien. Entonces, vamos a observar los documentos. Vean aquí. Tengo sintetizados los instrumentos de mis compañeros que me corresponden a mí en mi categoría, ¿verdad? Entonces, descargué del Drive y voy a sacar los instrumentos que me corresponden, ¿verdad? En el caso de la categoría 1, se había notado que únicamente era el diario de campo y después yo les dije que podíamos agregar algunas cosas de las fichas de análisis de contenido. Sin embargo, leyendo un poco las observaciones y el detalle que hacen, me parece que la ficha de contenido podríamos dejarla únicamente para el 3. En el 3, en la categoría 3, recuerden que sí vamos a integrar los tres instrumentos, ¿verdad? Ficha de análisis, las observaciones de modo general y la pregunta 8 de la entrevista, ¿verdad? Si ustedes consideran que hay algún aspecto en la ficha de análisis que les puede servir para esta categoría, entonces la agregan. En otro documento voy a tener la teoría que voy a necesitar para trabajar mi categoría. Es como ya tengo el resumen de lo que yo ocupo, ¿verdad? Para sacar de ahí lo más importante. Y entonces, por otro lado, voy a abrir un documento para poder trabajar el capítulo 4. Vamos a hacer el ejercicio inicialmente con la categoría 2, la 4.2, pensamiento crítico. En esta categoría nada más voy a utilizar la entrevista. Entonces, como solo voy a usar la entrevista, sería muy cansado si vengo y expongo todas las respuestas de una escuela, luego todas las respuestas de la otra escuela y así sucesivamente hasta terminar las 6 escuelas. Entonces, les propongo que vayamos haciendo el análisis por pregunta.
para irlo haciendo por temática y hacerlo de una manera más ágil. Entonces observen aquí, por ejemplo, hago una pequeña introducción de cómo voy a abordar el capítulo 2 y luego empiezo a tomar de los instrumentos lo que me interesa. Vean que de aquí de una vez eliminé algunos aspectos que habían notado los compañeros, porque yo voy a tomar lo que necesito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en primera instancia se le consultó qué entiende por pensamiento crítico. La docente del Centro Educativo República del Paraguay. Vean que no menciono el nombre, chicos. Encontré algunos instrumentos con nombres de docentes. No puede venir. Recuerden que hay que respetar la confidencialidad de nuestro informante. ¿Ok? Y cada vez que voy a señalar algo textual, como en este caso, porque me interesa montones puntualizar qué concepto tienen ellos, abro comillas y recuerden que poníamos unas siglas. Yo aquí me las inventé. Ustedes llevaron a un consenso, entonces ponen la sigla a la que llegaron con el consenso, ¿verdad? Entonces, expongo lo que esta señora de la República Paraguay dijo con sus propias palabras. La docente de la otra escuela, creo que es la Braulio, aquí está, y de una vez le uno lo que está diciendo la otra docente, la de 3. Señalo lo que expresa la docente de la escuela Domingo, lo que dice la del Miguel Cervantes. Es solo un ejemplo, porque aquí creo que me hizo falta una docente. Entonces, aquí lo puse los 6 conceptos textuales porque me interesa el concepto de pensamiento crítico, es una base de nuestro trabajo. En otras partes del trabajo podría hasta parafrasear lo que ellas dicen, ¿verdad? Pero en este ejemplo que estoy usando, lo hice textual. Vean que hago un cierre. Las docentes entrevistadas coinciden en que el pensamiento crítico es una habilidad que implica análisis, reflexión, así como la apropiación del concepto de conocimiento. Esto es como un resumen de lo que dijeron las 6 docentes. Y empiezo entonces a enlazarlo con la teoría. En este sentido, el concepto dado por Elder y Paul señalan que, y vean que no estoy poniendo textual lo que dice el capítulo 2, sino que leí lo que dijo Elder y Paul y lo puse con mis propias palabras para no volver a repetir lo que coloqué en el capítulo 2, pero sí tomando la información que ya estaba ahí. Y le agrego lo que señala Campos, ¿verdad? Ok, entonces, estos autores coinciden en el apropiamiento de la información para analizarla, pero añaden un componente adicional. En este sentido, las docentes entrevistadas señalan como punto de partida el análisis, pero no van más allá como el resto de los autores. Y entonces digo, ¿por qué estoy señalando eso? Bueno, es importante para que las docentes reflexionen sobre el para qué del desarrollo, taca, taca. Entonces vean que aquí estoy enlazando teoría y estoy analizando de una vez junto con las respuestas de las docentes. ¿Qué pasa en el 1, en la categoría 1? Resulta que la categoría 1, la de metodología de enseñanza de los estudios sociales, tengo que describir lo que observé en esas 4 o 6 lecciones. Si todos observaron 6 lecciones, entonces ponen 6 lecciones. ¿Qué sería aquí lo más recomendable? Hacerlo por institución. Entonces, Centro Educativo Braulio Castro Chacón. Vean que aquí lo que hice fue tomar lo que mi compañera de la Braulio colocó en el Drive, lo puse y empecé a quitar subtítulos porque eso se ve muy cargado. Pero en mi redacción voy dando a entender esos subtítulos y quito palabras y frases que no necesito para hacer una lectura más fluida. Empiezo contextualizando cómo llegó la docente. Bueno, primero los temas. Si todos tienen los temas, los colocan. Si unos sí y otros no, pues podríamos consultarle a los compañeros qué pasó, cuál era el tema para que todos nos queden igual. Esto de las fechas no es tan necesario. Si todos la tienen, genial. Si no, se quita. Vean que aquí no es necesario que yo ponga actividades previas. De una vez ya estoy diciendo, previamente al inicio de las lecciones, la docente siempre se presentó, taca, taca, ¿verdad? Cómo estaba el aula, cómo llegaron los estudiantes. Ok, aquí vean lo que me sucede. Al observar las respuestas de la práctica por parte del estudiantado se ejemplifica apropiación de conceptos y definiciones, no así formas propias de pensar.
yo digo, ¿por qué no formas propias de pensar? Entonces le pregunto a mi compañero de la Braulio y me dice, es que la práctica del libro de texto que yo observé para el examen era únicamente del libro de texto. Entonces lo coloco, ya que eran respuestas textuales del libro, para que me quede claro y le quede claro al lector. La docente atiende las dudas y consultas de cada estudiante, ayudándolos con palabras claves y ejemplos. Al ser una práctica individual, la lección está dirigida al desarrollo de habilidades para el trabajo individual. No obstante, ojo, al final de la prueba, la docente hizo una revisión del examen de manera grupal para explicar. Aquí me confunde, porque me está diciendo que la lección que observaron era de práctica de examen, y aquí supuestamente ya hizo el examen. Nos pareciera como que lo hizo en la misma lección, o es que aquí la persona que hizo la descripción se equivocó y dijo que al final, cuando ya estaban revisando, la revisaron de manera grupal. Entonces llamo a mi compañero de la Braulio y le digo que me explique, ¿verdad? Muy bien. De igual manera sigo aquí puliendo. Vean que aquí voy a eliminar esto porque me sobra, no lo necesito, y sigo trabajando, ¿verdad? Pongo todo el detalle. Esta observación está bastante buena, tiene como lo que les señalé, ¿verdad? Algunas cosillas, pero nada más de llamar al compañero y solicitar la indicación. Los subtítulos los quité, como pueden observar, no los necesito porque la misma redacción me lo va diciendo. Ojo, chicos, los estudiantes, los y las estudiantes, eso no se usa. Recordemos, personas estudiantes, estudiantado, ¿verdad? Población estudiantil, recordemos el lenguaje inclusivo. Y ahora sí, la docente, ¿por qué sí cabe? Porque estoy hablando de esa docente, ¿verdad? En específico. Si voy a hablar de un estudiante en específico, masculino o femenina, entonces puedo hacer ahí la salvedad del sexo, pero ahorita aquí no estoy diciendo que un estudiante en específico dijo tal cosa. Una vez que ya pulí la descripción, ¿cuál es mi recomendación? Que de una vez complementen con la teoría y hagan un análisis corto y sigan con otra escuela. Este ejercicio lo hizo así en un seminario anterior de los que les envié, para no hacer como tanta mezcolanza de que primero chorreo todas las escuelas, ya el lector se le olvidó la primera y se hace un enredo de análisis. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría rescatar, me voy al marco teórico y por aquí veo que hay tanto estrategias tradicionales como estrategias más novedosas, como el debate. Puedo hablar del rol del docente porque la compañera lo señala bastante bien, bastante claro. Puedo hablar del rol del estudiantado. Puedo echar mano de varios aspectos teóricos que ya estaban en el capítulo 2. Espero que con esto les quede más clarito.